Hola, a continuación presentaremos en qué consiste la transmisión sináptica química y posteriormente el caso de Oda Esu, a partir de análisis del potencial de acción de una de sus neuronas hipotetizando su causa de muerte. Una neurona es una célula especializada del sistema nervioso que es capaz de propagar el impulso nervioso a grandes distancias y transmitirlo a otras neuronas, capilares, ganglios o músculos. Además, se compone de diferentes estructuras, como el dominio receptor compuesto por las dendritas, el dominio integrativo por el cono axónico, el dominio conductivo en el axón y el dominio emisor en el terminal axónico. La sinapsis es una estructura de anclaje, conexión o unión entre una neurona y capilar, ganglio, músculo u otra neurona, mediante el andamiaje sináptico que corresponde a un grupo de proteínas que sirven de soporte para que la transducción de señales se pueda ejecutar de forma eficiente, mientras que el proceso de comunicación entre neuronas se denomina transmisión sináptica. Cabe recalcar que la sinapsis puede ser eléctrica o química. Explicaremos de qué trata esta última. La estructura de una sinapsis química se divide en tres partes. Primero, en el terminal presináptico, que siempre en neurona ocurre la síntesis y liberación de vesículas con moléculas mensajeras, es decir, neurotransmisores, hacia el espacio sináptico. Dentro de este componente está la zona activa. Luego se encuentra el espacio o hendidura sináptica, que refiere al espacio físico entre ambas células. Por último, el sitio postsináptico corresponde a las dendritas en la célula postsináptica, y dentro de este también va a haber una zona especializada llamada densidad postsináptica, donde se ubican los receptores postsinápticos a los cuales se unen los neurotransmisores. Previo a que ocurra la transmisión presináptica, es necesario que un potencial de acción que ha viajado por el axón de una neurona invada el terminal presináptico. El potencial de acción es aquella señal o impulso eléctrico que transmiten las neuronas para comunicarse entre ellas y con otras células. También se le conoce como disparo o espiga. Esto produce una despolarización causando la apertura de los canales dependientes de voltaje de calcio, debido a que el calcio está más concentrado en el espacio extracelular y más diluido en el espacio intracelular, ingresa por gradiente química. A esto se le llama influjo de calcio. Los canales de fuga independientes de voltaje son estructuras con un poro al centro por donde pasan los iones y generalmente son específicos para cada tipo de ion, y el tamaño del canal es lo que los hace selectivos. Las células pueden recibir muchos tipos de señales, pero toman el nombre según los neurotransmisores que generan. Estos son sintetizados y luego almacenados en vesículas, las cuales están rodeadas por proteínas. Una de ellas es la sinaptotacmina, atrayendo al calcio, lo que va a permitir que la vesícula baje. El mismo aumento de calcio intracelular induce la fusión entre las vesículas y la membrana presináptica dentro de la zona activa por el complejo de Snare. Puede haber más de una zona activa por terminal, definidas por un complejo proteico encargado de especializar este sector para que se liberen los neurotransmisores de la manera más eficiente posible hacia el espacio o hendidura sináptica por exocitosis. Luego, los neurotransmisores se unen y activan a los canales receptores iónicos y específicos ubicados en la densidad postsináptica, cambiando la permeabilidad o conductancia de la membrana postsináptica, desencadenando la apertura de estos canales. Pero hay que tener en cuenta que los neurotransmisores no ingresan al sitio postsináptico. Esta apertura de canales va a generar la corriente postsináptica, la cual promueve un potencial postsináptico excitatorio llamado corriente despolarizante, o bien un potencial postsináptico inhibitorio, designado como corriente hiperpolarizante, lo que cambia la excitabilidad de la célula postsináptica, aumentando o disminuyendo respectivamente la probabilidad de un potencial de acción. Durante este proceso ocurre la recuperación o reciclaje local de la membrana vesicular desde la membrana perteneciente al terminal presináptico. Al igual, ocurre la limpieza de los neurotransmisores despedidos del espacio sináptico, ya que si permanecen mucho tiempo van a alterar la actividad de la célula postsináptica una y otra vez. Los métodos de remoción de neurotransmisores de la hendidura sináptica son degradación por glía, degradación enzimática, difusión extrasináptica o recaptación del neurotransmisor por la neurona desde la cual fue secretado, mediante los denominados transportadores. Una vez terminado el proceso de transmisión sináptica química, el potencial postsináptico excitatorio o inhibitorio viaja hacia el soma de la célula postsináptica, despolarizándola o hiperpolarizándola. Después de 15 años de encierro, Oda Esu finalmente recobró su libertad. Con un deseo de venganza, se dirigió a un restaurante donde planeaba ejecutar su plan contra sus captores.
Sin embargo, tras 20 minutos, luego de disfrutar de su comida, comenzó a experimentar extraños síntomas, un hormigueo en labios y lengua, mientras que los mareos lo invadían. En su interior, a nivel del sistema nervioso, ocurren cambios en una de sus neuronas, la llamaremos neurona X. En este primer gráfico podemos observar cómo se produce un potencial de acción de manera normal. Producto de la sumación de potenciales postsinápticos, se alcanza el umbral de excitación como se esperaría, permitiendo la transmisión eficiente de la señal despolarizando la neurona. Ahora, a raíz de sus malestares, notamos una diferencia significativa en el segundo gráfico. En lugar de ver el potencial de acción con igual duración, amplitud y forma, se evidencia un retraso de este, tardando más en desarrollar la curva de despolarización, incluyendo la disminución del valor de la fase de exceso medida en voltaje, lo que afecta a la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje en el terminal presináptico. Esto genera problemas en la conductancia de la membrana celular en la neurona presináptica, haciendo que la neurona no pueda despolarizarse correctamente. Este retraso en el potencial de acción significa que la señal eléctrica no está llegando a tiempo, afectando la velocidad y precisión de las conexiones neuronales. A partir de estos cambios observados, se puede formular la siguiente hipótesis. El aumento en el tiempo utilizado en la etapa de despolarización tiene efectos en la transmisión sináptica. Se puede inferir que el incremento del tiempo en la fase de despolarización impide que la neurona postsináptica no reciba la señal de forma eficiente, hasta llegar a un potencial de acción nulo, impidiendo la activación de la neurona y la posterior transmisión sináptica, interrumpiendo la cadena de comunicación neuronal. La posible causa de estos problemas puede ser el glutamato monosódico, el cual consumido en grandes cantidades puede alterar el equilibrio de electrolitos, especialmente de los niveles de sodio en el cuerpo. Como el potencial de acción depende del flujo de sodio hacia el interior de la célula postsináptica, cualquier alteración de este ion puede comprometer la capacidad de las neuronas para generar y propagar impulsos eléctricos. En el caso de Oda Su cuerpo ya no pudo mantener sus funciones vitales, terminando en su fallecimiento. Game over.